La escuela sabática edifica la fe y la hace práctica a través del estudio diario de las Sagradas Escrituras. Bienvenidos a la lección de la escuela sabática en el territorio de Nueva Jersey. Bienvenidos nuevamente. Gracias por tomarse el tiempo, por estar con nosotros en un repaso de la lección de este libro tan interesante del libro de Marcos que venimos estudiando este trimestre. Y ya estamos casi entrando a las últimas lecciones de este mes de septiembre para poder entonces ya terminar nuestro trimestre que, como le dije, hemos estado hablando del libro de Marcos. El día de hoy vamos a hablar acerca de la lección número 10, los últimos días. Vamos a estar enfocados en el libro de Marcos, aunque vamos a tocar allí unos 2 o 3 versículos del capítulo 12. Principalmente vamos a estar allí ubicados en el libro de Marcos capítulo número 13. Así que la invitamos a que pueda abrir allí su Biblia, pueda abrir su folleto de la lección y junto a nosotros pueda participar de este repaso de la lección, como siempre lo decimos, auspiciado por la Conferencia de New Jersey, y también le invitamos a que pueda compartir con nosotros este maravilloso programa para que también le pueda servir a los otros. Hoy nos acompaña nuevamente el pastor Albert, el pastor Daniel, que como siempre toman el tiempo para poder grabar esta lección. Gracias, pastores. Bienvenido, pastor Albert. Bienvenido. ¿Cómo está usted en esta hora? Gracias, pastor. Un saludo, gusto estar ya. Lección número 10. Es una oportunidad que tenemos para compartir juntos y estamos agradecidos con el Señor. Muchas gracias, pastor. Pastor Daniel, bienvenido. ¿Cómo se encuentra usted en esta hora? En victoria, bendecido, agradecido al Señor por esta nueva oportunidad. Gracias, pastor, por estar con nosotros. El título de esta lección se llama Los últimos días. Y el versículo de memoria se encuentra ahí en el libro de Marcos, capítulo número 13, versos 26 y 27, que dice: y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en la nube con gran poder y gloria, y entonces él enviará a sus ángeles y juntará a sus elegidos de los 4 vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Sean bienvenidos con nosotros y vamos entonces a pedirle al pastor Daniel que en unos minutitos nos dé entonces la introducción de la lección de esta semana, dónde estamos enmarcados y que nos pueda abrir pues el parámetro para esta lección. Pastor. Gracias, muchas gracias, hermanos. Estamos en Marcos 13, un capítulo que va paralelo a los capítulos proféticos de los otros evangelistas. Casi todo el mundo conoce Mateo 24, la parte profética del Evangelio de Mateo. Lucas 21 es paralelo a Mateo 24 y Marcos 13 es paralelo a ambos. Es decir, que durante esta semana estamos repasando lo que es la perspectiva de Jesús acerca de la escatología. ¿Y qué es la escatología? La escatología es los acontecimientos de los últimos días. Esta discusión acerca de la escatología comienza con una pregunta, quizás una mala interpretación, quizás sana curiosidad, que 4 de los discípulos de Cristo tenían cuando Jesucristo habló acerca del templo y lo que ocurriría con el templo. La pregunta está en Marcos capítulo 13, versículo 4. Ellos le preguntaron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas vayan a cumplirse? Así que vamos a entrar en un mundo profético muy interesante durante este repaso. Muchas gracias, pastor, por entonces darnos allí la introducción. Ya vimos entonces, tiene que ver con esos eventos finales, pero en medio de los eventos finales empieza allí el día domingo con 2 pequeñas monedas como una ofrenda, ¿no? Y estábamos hablando entre los tres antes de empezar a grabar, decíamos, bueno, quedó un espaciecito allí como pendiente y el autor de la lección lo puso allí, porque ya a partir de Marcos 13 sí empiezan esos eventos escatológicos. Pero, Pastor Albert, háblenos acerca de estas 2 pequeñas monedas como ofrenda, ¿verdad? Allí en el libro de Marcos, el capítulo número 12, versículos 41 al 44. Muy bien, pastor. Qué bueno poder describir de esta porción como mencionábamos. Ustedes saben especialmente el templo de Jerusalén
era una obra maravillosa, era algo que atraía en la ciudad, de paso, a través de la dimensión, la ubicación donde estaba el templo y la hermosura, era el atractivo que estaba realmente sobre Jerusalén. Nosotros podemos encontrar que a través, alrededor del año 20, bajo Herodes el Grande, alrededor de ese año, comenzó la remodelación, pero no es hasta el año 60 que la construcción y el embellecimiento del templo llegan a su culminación. Los judíos en el templo habían 13 cestas solo para el sector del patio de las mujeres, donde voluntariamente traían lo mejor de las ofrendas y traían para la remodelación y traían lo mejor para el sostenimiento de ese bello templo en Jerusalén. Llama la atención, pastor, dos pequeñas monedas, porque son el punto de alabanza de Jesús y encontramos que se desprendían de ellos mismos. Así que encontramos la práctica de la dadivosidad a la obra del Señor desde el tiempo antiguo, y ellos, para ver en mejores condiciones su templo y la remodelación, Jesús es llamada su atención a través de una dama que trae dos pequeñas monedas. Ahora, miren qué interesante, pastor. Esas dos pequeñas monedas apenas eran el símbolo de uno de 32 avos de lo que era un jornal, o sea, un salario diario. Era insignificante, pastores. La cantidad en valor era insignificante. Con esas dos monedas, yo no sé qué podían, no describe el autor, no hemos podido saber qué podían. Era lo más mínimo de lo mínimo. Ahora, eso atrae la atención de Jesús en comparación a aquellos que dieron en abundancia. Y la lección que podemos rescatar de acá es que encontramos una persona que siente amor para aportar a la obra de lo que estaban haciendo los demás, no quería quedar excluida a pesar de su pobreza y su necesidad. Ahora, quiero resaltar un punto que el escritor destaca en las lecciones. Saben, para ese tiempo, dar a la causa de Dios era de realmente una acción de fe, porque quienes estaban gobernando, la dirigencia era una dirigencia corrupta. Si ustedes recuerdan, Caifás, Anás, una corrupción absoluta, que para la viuda era más fácil quedarse con lo que podía tener para poder ver que sostener alguna necesidad de la mucha que tenía. Ahora, el escritor destaca que nuestra fidelidad no debe estar basada en la administración de quienes manejan. La fidelidad de esa viuda estaba centrada en Dios. Por supuesto que uno como dador gustaría que quienes administran los fondos puedan ser administradores fieles delante de Dios. Pero mi fidelidad no debe de estar vinculada a quién dirige o quién no dirige. ¿Qué pastor está en la iglesia o qué pastor no está en la iglesia? ¿Quién es el administrador, el presidente, o quién no es el presidente de la conferencia? Nuestra fidelidad está vinculada con Dios, que no sé si es Anás, no sé si es Caifás, dice la viuda, pero yo traigo lo que considero que al Señor debo de ofrecer. Y esa es la lección que destaca el escritor de este día. Gracias, pastor. Interesante ese mensaje, ¿no? Porque algunas veces uno en el transcurrir del ministerio consigue muchas personas que dicen, no, es que yo no doy porque no sé cómo administran pues el dinero, ¿no? Y básicamente el principio, o bueno, de los dos principios de esta historia que trae esta historia, el principio número uno es entregarle al Señor todo lo que tenemos, no lo que nos sobra, ¿verdad? Ese es el principio número uno. Y número dos es, como lo dijo usted, ¿no? La fidelidad, sin importar lo que suceda con ese dinero después del alfolí, más allá, es la fidelidad con Dios. Al final nosotros somos fieles con Dios. Cada quien dará cuenta por cómo se administran diferentes recursos. Yo tengo que dar cuenta por mis recursos a la fidelidad de Dios, y los que tengan que administrar esos recursos también tendrán que dar cuenta al Señor, pero hay algo que no podemos fallar y es nuestra fidelidad con el Señor. Gracias, pastor, por resaltar allí el punto en esta semana. Ahora, pastor Daniel, ahora sí entramos al capítulo número 13.
Y el Ujú. capítulo número 13 ya comienza a hablar de esos eventos escatológicos, ¿no? Nos vamos a conseguir con la destrucción de Jerusalén, nos vamos a conseguir con la abominación desoladora, vamos a hablar de la gran tribulación, de la segunda venida, las señales de la segunda venida. Ahora, pastor, vamos a enfocarnos desde el capítulo 13, los versículos del 1 al 13, que nos habla de esa parte de esa destrucción de Jerusalén. ¿Qué nos podría usted ampliar en esta cita bíblica? Sí, pastor, lo primero que quiero mencionar a todos nuestros oyentes es que mucha gente le tiene miedo a los eventos finales. Es como cuando dicen, yo no quiero ir al doctor porque de pronto me encuentra algo malo. Ya lo malo está. Lo que pasa es que el doctor lo va a dejar de mostrar y a enfrentar para que uno pueda ser sanado. Hay gente que no quiere leer la Biblia y tiene miedo a los eventos futuros porque dicen no me gusta lo que allí va a venir. Pero podemos decir que la escatología es la historia presentada anticipadamente. Y el Señor lo ha dejado con dos propósitos. El primero, para que nosotros no estemos desinformados. Es decir, si a ti te dicen, mira, el mes que viene va a venir a tu casa la familia tal y se va a quedar en tu casa por una semana. Bueno, esa información es muy útil porque esa información nos ayuda a prepararnos para cuando llegue la familia. Igual ocurre con la escatología, nos presenta los eventos futuros y cómo podemos nosotros estar alertas y prepararnos para ellos. Y en segundo lugar, que es lo que más me gusta de la escatología y la profecía bíblica, es que nos muestra a los seres humanos que aún en medio de todo lo que dice que va a ocurrir, Dios está al control. Y por eso Cristo aprovechó que estando en el Monte de los Olivos, sus discípulos le mostraron el maravilloso templo. Y de verdad, como decía el pastor Albert, era una maravilla. Si nosotros tres, el pastor Albert, el pastor Federico y yo, nos unimos de las manos, alcanzaremos a abarcar de pronto, a abrazar un pilar del templo. Por el lado sur, el historiador Flavio Josefo dice que había 162 pilares. Imagínense, de ese grosor, de esa magnificencia, de esa belleza. Entonces ellos le muestran a Jesús esos edificios y Jesús les contesta de una manera que ellos no se la esperaban. Jesús les dijo, y no lo voy a leer como está en la Biblia, en Marcos 13, sino del deseado de toda la gente, página 598, que es muy lindo la manera como la hermana White, ella describe la respuesta de Jesús. Ella dice, miren, sí, lo veo todo, los edificios son de veras admirables. Ustedes me muestran esas murallas como aparentemente indestructibles, pero escuchen mis palabras. Llegará el día en que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Y entonces eso impactó a los discípulos y ellos hacen la pregunta inmediatamente, queriendo conocer cuándo van a hacer esas cosas. Ellos querían una respuesta concreta porque ellos se imaginaban, para que este templo sea destruido, tiene que ser cuando sea el fin del mundo. Así que se interesaron en el tema del fin del mundo. Pero la escatología no solo presenta los eventos de la parucía, de la segunda venida de Cristo, sino que también la escatología es presentada para marcar cuando un tiempo se cumple, un tiempo profético. Y aquí, en este asunto de la destrucción del templo que el Señor estaba profetizando, incluso Marcos capítulo 1, versículo 15, cuando Jesús dice, se ha cumplido el tiempo, uno dice, ¿qué tiempo se ha cumplido? Y era el cumplimiento de la profecía de las 70 semanas, esa parte donde el Mesías nacería y vendría. Así que ahora con la destrucción del templo, el Señor les está diciendo a ellos allí, no quedará piedra sobre piedra, y habla de los eventos relativos a lo que sucedería en el momento en que el templo fuese destruido, que por ahora nosotros sabemos por la historia que ocurrió en el año 70. Pero también el Señor Jesucristo en este capítulo va a hablarnos acerca de no solamente lo que iba a ocurrir en ese tiempo, en ese momento, sino también lo que iba a ocurrir más adelante. Marcos 13 se pudiera dividir, yo diría, del versículo 5 hasta el versículo 13, con la importancia acerca de la predicación del Evangelio y sus consecuencias. En Marcos 14 hasta, 13, 14 hasta el 23, acerca de la destrucción del templo, que es lo que sigue, y las señales del tiempo del fin, desde el versículo 24 hasta el final. Ahora, ¿qué para mí, pastor, veo yo importante acá en esta parte de esta introducción del capítulo, en los versículos hasta el versículo 13? Es acerca de lo que el Señor le dice a sus discípulos que iba a ocurrir
cuando ellos predicaran el evangelio. Lo llamativo aquí es que el Señor Jesucristo dedica más tiempo aquí en esta primera parte del versículo 5 hasta el versículo 13, no a describir la caída de Jerusalén, como ellos le preguntaron, ¿cuándo va a ser eso? Que el templo va a ser destruido, sino que él dedica más tiempo a advertirles a ellos acerca de lo que ellos deben esperar que les va a ocurrir a ellos cuando ellos cumplan su deber de predicar el evangelio. No va a ser sencillo, no va a ser fácil, pero el Señor les estaba diciendo en estas palabras que no iban a estar solos, que el Espíritu Santo estaría con ellos. Así que si hay algo que podemos tomar desde los versículos 5 hasta el 13, que a mí me queda, es que es verdad. La situación no va a ser fácil tampoco en el tiempo del fin para los fieles creyentes del Señor, pero debemos seguir confiando en que el Señor tiene el control y que Él nos cuidará y que su Espíritu Santo nos dará sabiduría. Gracias, pastor, por darnos ese enfoque, ¿no? Porque al final podemos vernos también en la profecía de Jerusalén, representados nosotros, ¿no? Con referencia a la predicación del evangelio y las cosas que van a suceder. Ahora, también es interesante, ¿no? Porque alguien pudo haber dicho, bueno, pero ¿para qué pusieron la destrucción de Jerusalén, ¿no? Y creo que la destrucción de Jerusalén son eventos que se van cumpliendo para reafirmar los eventos futuros, ¿no? O sea, el Señor Jesús pone la destrucción de Jerusalén ok, mira, va a pasar primero esto, ya pasó, esto es garantía de lo que va a pasar más adelante, ¿no? Entonces, porque él podría haber entrado de una vez y hablar de la segunda venida, hablar de las señales del tiempo del fin, pero la misma destrucción de Jerusalén, pues sirve para también darnos fe, seguridad, que los eventos que tienen que cumplirse el tiempo del fin se van a cumplir. Y Pastor Albert, vamos a entrar a la abominación asoladora, ¿verdad? Y vamos allí a Marcos capítulo 13, versículos 14 al 18. Pastor, ¿qué tiene que ver con el tema del día martes? Bien, pastor, compañeros, a los que están allí viéndonos desde la transmisión, Jesús ya está entrando al punto de referirse a la destrucción del templo. Y en el elemento atraer la atención a los discípulos, él utiliza la frase abominación desoladora. Realmente lo que Jesús está enfatizando, está atrayendo una referencia del Antiguo Testamento escrito en el libro de Daniel y especialmente Daniel 9, 11 y 12, lo que hay un paralelo de Daniel 8, 3. Este término o esta terminología, lo que Jesús está haciendo es uniendo la destrucción del templo de Jerusalén con las profecías de Daniel, capítulo 9, 11 y 12, como mencioné. Esto era algo evidente que iba a ocurrir. Ahora, cuando usamos o encontramos, nos damos cuenta que este término de abominación desoladora, vamos a describir qué significa, por quiénes es, a qué referencia, porque hay una aparente, no mejor aparente, hay una descripción evidente de un término o de un individuo llamado un príncipe. Ese príncipe nosotros podemos encontrar que a través de ello está identificado como Roma, la que iba a destruir la ciudad después de la muerte de Jesús. Ahora, encontramos una referencia que nos ayuda a vincularnos un poco. ¿Qué significaba esa abominación desoladora? Realmente Lucas nos ayuda un poco y según la historia, aunque pueden haber interpretaciones diferentes, la que nosotros concluimos, según la historia, esa abominación desoladora estaba prácticamente refiriéndose a las invasiones de fuerzas romanas, abominaciones romanas entrando a Jerusalén. En Lucas capítulo 21, versículo 20, podemos encontrar que abominación desoladora puede referirse o es referida a Jerusalén siendo rodeada por las fuerzas o ejércitos romanos. Cuando vemos un poco la historia, nosotros podemos encontrar que la ciudad fue destruida realmente por el general romano Tito. Por lo tanto, parece lógico concluir que ese príncipe apuntaba a ellos. Nosotros encontramos que en el año 66, Sexto intentó tomar Jerusalén, pero a ese intento y demás, los cristianos salen y abandonan Jerusalén para salvar sus vidas.
en ese punto mismo de la historia, un año después, Nerón envía a seguir sofocando la rebelión, a seguir obstinando y entrando sus fuerzas romanas a Jerusalén al punto tal que ahí deja a Tito con ese asedio hasta que nosotros encontramos ya en el año 70 los romanos destruyendo la ciudad de Jerusalén. El templo es destruido. La historia nos presenta cómo el imperio romano toma poderío sobre Jerusalén y aquí encontramos especialmente la destrucción del templo. En otras palabras, pudiéramos nosotros entender eso también como la mano romana destructora, como la fuerza, el imperio romano fue entrando al punto tal que fue interpretado de esta forma Jesús yendo a Daniel utilizando el término abominación desoladora, la fuerza romana tomando potestad y control sobre Jerusalén. Gracias, pastor, por explicarnos un poco acerca de este tema, ¿no? Porque inclusive la lección habla, que hay ciertas personas que utilizan o interpretan esta abominación desoladora con otras cosas que no tiene que ver exactamente con el poderío romano, ¿verdad? Tomando allí, ¿no? Se habla del rey griego Antíoco Epífanes en el siglo II antes de Cristo y se creen muchas personas que tienen que ver con esto, pero no, tenía que ver con el sitio, ¿verdad? Principalmente del ejército romano con el pueblo, principalmente con Jerusalén y con el templo. Ahora, interesante es que eso tenía que ser una señal para el pueblo judío. Cuando ellos vieran el ejército, ¿verdad? Allí, era tiempo de huir, era tiempo de salir, ¿no? Y Dios dejó ese tiempo de gracia para que el que pudiera salir, entendiendo las señales, pudiera salir, pudiera ser salvo. Y lo mismo sucede hoy en el tiempo del fin. ¿Para qué son las señales? Las señales son para que nosotros estemos entendidos, para que nosotros sepamos las cosas que han de suceder, no nos agarran desprevenidos y que nosotros podamos tener al final una salida airosa, ¿verdad? De la situación en la que ha de pasar este mundo. Por eso el que lea entienda, ¿no? Igual como en el tiempo de Jerusalén, en el tiempo de nosotros necesitamos entender los tiempos en que vivimos para que nada nos agarre desprovistos, ¿verdad? De lo que ha de pasar. El día miércoles nos habla acerca de la gran tribulación y entonces nos hace referencia al libro de Marcos capítulo 13, verso número 19. Porque en aquellos días será tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo ni la habrá. Pastor Daniel, ¿qué es esta gran tribulación? Gracias, pastor. El pastor Albert ha tocado lo que pudiéramos decir es el eje central del capítulo 13 de Marcos, cuando él habla de la abominación desoladora, allí en el versículo 14 específicamente. Pero entonces ahora, el versículo 19 que usted leyó, pastor, marca también como un punto de transición de un tiempo profético a otro. ¿Por qué? Porque vemos que el tiempo verbal cambia. Voy a repetir Marcos 13:19, porque pongámosle cuidado. Porque aquellos días serán de gran tribulación, cual nunca ha habido, dice, serán, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni lo habrá. Ahora Marcos 13:14, que habla de la abominación desoladora, está haciendo referencia, como dijo el pastor Albert, a Daniel, a las profecías de Daniel, capítulo 9. Pero las de ahora, del versículo 19, Marcos 13:19, perdón, nos está refiriendo a las profecías de Daniel, pero los capítulos 7 y 8. ¿Y qué tienen que ver? ¿Y qué son esas profecías de Daniel 7 y 8? Bueno, se refiere basado en lo que es la manera de interpretación profética de un día por año, que se encuentra en Números capítulo 14, versículo 34, Ezequiel capítulo 4, versículo 6. Nosotros vemos aquí que en las profecías de Daniel 7 y 8 se habla acerca de un poder presentado por el cuerno pequeño que persigue al pueblo de Dios durante tiempos y medio tiempo. Es decir,
1260 años. Y hace referencia justamente a cuando en el 538 después de Cristo comenzó ese tiempo de oscuridad en donde por querer obligar a las personas a estar de acuerdo con la manera de gobernar eclesiásticamente y gobernar al mundo en la Edad Media, la iglesia cometió muchas barbaridades. Muchas personas murieron. Esos que se refiere en Marcos capítulo 13, versículo 20, y los llama como los escogidos que sufrirían persecución, son todas aquellas personas que durante el periodo de gran tribulación, que fueron esos 1260 años, murieron fieles, tan solo por querer leer la Biblia, tan solo por querer estudiar la palabra de Dios. Se mantuvieron leales a las enseñanzas que ellos iban descubriendo. En Daniel capítulo 7, versículo 25 y otros pasajes se habla de esa gran persecución, que es este tiempo de tribulación al que Jesús se está refiriendo aquí en Marcos capítulo 13, versículo 19. Y antes de 1798, cuando termine ese tiempo, cuando el Papa manda a un general, Napoleón manda a un general a prender al Papa, hubo mucha tribulación. Pero voy a recalcar nuevamente algo que es bien interesante, ¿no? En medio de todo este asunto de persecuciones, sufrimientos y muertes que están en Marcos 13, 20 al 23, nosotros vemos que también hubo una advertencia. Y esa advertencia es que Dios no iba a dejar a su pueblo, que Dios estaría al lado de ellos. Ahora, hablando para ya introducirnos a la última parte de la lección, ¿qué tiene que ver eso con nuestro tiempo ahora? Bueno, hubo palabras de Jesús muy dicientes, porque Jesús allí mismo dice que vendrían falsos profetas, que vendrían falsos cristos, y eso es algo que nosotros hoy mismo estamos viendo. Así que no solamente Marcos 13 se refiere al cumplimiento profético de lo que fue la destrucción del templo en el año 70 por los romanos, como dijo el pastor Albert, no solo se está refiriendo a lo que ocurrió en la Edad Media con la gran tribulación que hubo y persecución esos 1260 años, sino que también tiene que ver con nosotros en este tiempo. Fíjense bien que Marcos 13 o el testimonio de Jesús, la palabra de Jesús era una cápsula condensada del libro de Daniel y de los eventos que iban a ir sucediendo, ¿no? Empezó desde la destrucción de Jerusalén, después habló de este tiempo de los 1260 años, ¿verdad? En esa gran tribulación que pasaron los escogidos, pero no se queda hasta allí. Nuevamente lo repito, ¿por qué el Señor pone la destrucción de Jerusalén? ¿Por qué el Señor pone los 1260 años? Es como para que nosotros vayamos haciendo una lista. La destrucción de Jerusalén, check, ¿verdad? Sí, se destruyó. Los 1260 años se cumplieron, check, se cumplió. Ahora vienen las señales del tiempo del fin y la segunda venida de Cristo. Bueno, estamos ahí que hacemos el lápiz así, pero ya 2 de 3 se han cumplido. ¿Quién? O sea, es insólito pensar, cuando hablamos de la segunda venida de Cristo Jesús, si ya 2 eventos se cumplieron, como un tercero no se va a cumplir. Y es ahí donde nosotros como cristianos necesitamos tener la seguridad de los eventos que están sucediendo ahora, que nos advierten de la segunda venida de Cristo Jesús, que tenemos que estar preparados porque ya 2 sucesos se cumplieron y solamente falta este. Y es aquí cuando nosotros tenemos que prestar atención. Ahora, el día jueves, entonces, ya hace entrada, ¿verdad? Allí a la venida del Hijo del Hombre. Y Pastor Albert ya comienza a hablar de los sucesos finales, que aunque todavía la segunda venida no se ha dado, pues estamos como empezando a remarcar ese cuadrito porque nos habla de los sucesos que han de venir. ¿Nos podría hablar un poquito entonces de Marcos 13, 24 al 32, Pastor Albert? Bien, pastor, voy a encapsular prácticamente en resumen. Entonces verán al Hijo del Hombre venir. Jesús ya está enfatizando prácticamente señales. Y entre eso hay una evidente señal que él enfatiza, es que Jesús volverá. Pero una señal evidente, esta generación verá. Y voy a encapsular rápidamente este punto. Jesús como conclusión estaba asegurando que los eventos concernientes a la destrucción del templo, que era lo que él venía refiriéndose, serían contemplados por esa misma generación. O sea, esta generación, eso es lo que está enfatizando, es, ustedes van a comenzar a ver las señales de ese pronto regreso. Y para ustedes Jesús comienza a venir porque esta generación estará viendo ya su regreso
a través de esta señal la destrucción. Claro, esa generación falleció, pero para ellos, los que fallecieron, fallecieron comenzando a ver las señales de ya Cristo regresando, cosa que contemplaremos los que estemos vivos ya para su segunda venida visible, literal. No sabemos el momento, no se conoce, pero Marcos 13 nos dice que nuestra parte es velar. Lo que enfatiza, como decía el pastor Federico, ya se han venido haciendo los cumplimientos. Esa generación ya pudo ver parte del cumplimiento a través de profecías que se fueron cumpliendo. No han visto el retorno literal, pero vieron ya los elementos de señales evidentes que la profecía indicaba. Y ahora los que estemos vivos, si Dios nos permite, veremos ya la conclusión de todas esas señales evidentes del regreso de Jesucristo. Pastor, gracias, ¿verdad? Por hacer ese pequeño resumen. Al final, o sea, nosotros somos los que vivimos este tiempo, somos esa generación. Acuérdense que este periodo inicia con 3 sucesos grandes, que es el sol se oscurecerá, la luna no hará su resplandor, las estrellas caerán. Esos sucesos pasaron después de 1700, ¿verdad? Pasaron, ya esos 3 eventos marcaron el inicio del tiempo del fin ahora de este mundo. Entonces, estamos así, por marcar el último cuadro al ver la segunda venida de Cristo Jesús. El que lea, entienda los tiempos en los cuales nosotros vivimos. Son tiempos peligrosos, no son tiempos para andar perdiendo el tiempo en otra cosa, es tiempo para estar acercándonos al Señor, porque Cristo Jesús pronto vendrá a esta tierra. Pastor Daniel, gracias por acompañarnos. Sus palabras finales, ¿cuáles serían? Bueno, yo pienso que lo voy a resumir en una oración muy pequeñita de un libro de la hermana Elena de White llamado Nuestra vocación, nuestra elevada vocación. Ella dice, ahora es el momento de cultivar la fe en Dios. Vamos a vivir nosotros los últimos días, es la esperanza que tenemos. Serán días difíciles, pero hay que mantenerse firmes en aquel tiempo y el momento de prepararse es ahora. Gracias, pastor. Muchas gracias por el tiempo y compartir con nosotros en esta hora. Pastor Albert, ¿cuáles serían sus palabras finales? Pastor, yo cito a Lucas, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Nosotros Amén. esperamos ser la generación que ya vea el pronto regreso de Jesús. Amén, amén. Gracias, Pastor Albert, Pastor Daniel, como siempre, certeros en sus comentarios. Y bueno, gracias a ustedes por acompañarnos. La semana que viene estaremos leyendo la lección número 11, apresado y juzgado, para el sábado 14 de septiembre. Que Dios me los bendiga. Gracias por estar con nosotros y no se olviden de compartir este mensaje. Grandes bendiciones.